Esta sesión del día de hoy de probabilidad y estadística, vamos a poner en práctica un poquito de los conceptos que ya describimos en la sesión pasada. La sesión pasada hablábamos un poquito más específicamente acerca de lo que era la probabilidad y la estadística, ¿no? Su inferencia en cuanto a qué tan posible es que ocurra un suceso. Analizamos un poquito más allá la parte estadística, sus conceptos elementales, analizamos que un análisis estadístico básicamente me va a permitir a mí, pues, tomar ciertas variables que me permitan entender el comportamiento de algún suceso que yo esté analizando. En esta ocasión, vamos a ver un poquito acerca de qué es una tabla de distribución de frecuencias. Esta sesión se va a tratar de hablar exactamente de cómo es que yo puedo distribuir ciertos datos que yo puedo analizar dentro de un eh, trabajo estadístico. La sesión pasada hablábamos de que los datos estadísticos son esas variables que me van a permitir a mí servir como elemento esencial dentro de un análisis estadístico. Yo puedo hacer estadística de absolutamente todo. Puedo hacer estadística de a lo mejor para medir ¿cuáles, materias son las que más comúnmente se aprueban o se reprueban en una institución? Puedo, a través de un dato a través de análisis estadístico, puedo determinar, por ejemplo, si estoy en una empresa que vende, productos, no sé, de belleza, yo puedo, a través de la estadística, definir qué producto vendo más, a lo mejor en qué regiones vendo, más, en qué regiones vendo menos, qué tipo de producto vendo más en cierta región y demás. Todas estas características a mí me sirven para hacer datos estadísticos. Todos estos datos se reúnen o se conjugan para aplicar ciertas fórmulas estadísticas que nos van a dar elementos, eh, regularmente los observamos en gráficas, gráficas que me van a definir o resolver muchas dudas. Por ejemplo, ¿por qué un suceso ocurre más? O definir ciertas estrategias, vaya, que nos permitan entender por qué está pasando una cosa u otra. Y también me sirve para tomar decisiones en torno a lo que estoy analizando. Dentro de la informática administrativa, pues bueno, es una de las estructuras elementales. A lo largo de la carrera ustedes irán denotando que es un tanto muy administrativa su carrera. Sí es informática, pero va muchísimo más enfocado a la administración de una empresa haciendo uso de herramientas tecnológicas digitales. Entonces, los datos estadísticos a ustedes les van a servir en muchas estructuras. Por ejemplo, cuando ustedes vean marketing digital, van a ver que para poder ustedes emplear un buen marketing digital o alguna metodología de marketing digital, lo que van a necesitar es precisamente hacer análisis estadísticos. Por ejemplo, si yo voy a hacer marketing digital de una empresa que vende ropa, por ejemplo, Shane. Shane, que hoy en día es una de las empresas que está vendiendo en grandes masas, no solo en el país, sino en diversos países, pues bueno, a través de la estadística puede definir en qué países vende más, a qué países puede acercarse más, en qué países a lo mejor de pronto pueda poner una sucursal física. ¿Por qué? Porque, pues bueno, esta definición o este análisis estadístico le va a permitir tomar ciertas decisiones. Bien, como habíamos analizado el día de ayer, en los datos estadísticos tenemos diferentes tipos de variables. Tenemos variables cuantitativas y variables cualitativas. Dentro de la tabla de distribución de frecuencias, forzosamente yo voy a tener que definir mis variables en tanto a variables continuas y discretas, es decir, cuantitativas. No puedo digamos, graficar información que esté de manera cualitativa, ¿sale? Forzosamente, para poder generar una tabla de distribución de frecuencias, necesito que sean siempre variables de tipo numéricas, ya sea con decimal o sin decimal, pero necesito forzosamente que sean variables de tipo numéricas. Bien. Hablábamos también de que tenemos dos tipos de datos. Podemos tener datos agrupados
que hacen referencia a esos datos que yo puedo englobar en ciertos intervalos y hablamos de datos no agrupados. Los datos no agrupados son números que yo puedo tener ahí en general y a través de ellos puedo determinar ciertas formas de analizarlos. Ahora bien, lo que nos compete entender es qué es una tabla de distribución de frecuencias. En primera instancia es importante definir que una frecuencia en estadística es la cantidad de veces que se repite una observación o, em, pues sí, básicamente la frecuencia es cuántas veces se repite un suceso, cuántas veces ocurre qué o cuántas veces se encuentro tal o cual variable. Por ejemplo, supongamos que se realiza un muestreo aleatorio mediante una encuesta que consta solo de una pregunta, pero esta única pregunta tiene 3 opciones de respuesta. Si nosotros encuestamos a 20 personas, no significa que las 20 personas forzosamente contesten la opción 1, la opción 2 o la opción 3. Va a haber una variación en cuanto a, bueno, las perspectivas de cada persona y en cuanto a qué tipo de preguntas se les esté realizando. En este caso, la frecuencia es cuántas veces se va a repetir la respuesta 1, cuántas veces se va a repetir la respuesta 2 o cuántas veces se repitió la respuesta 3. En este caso me dice, 5 personas responden a la opción 1, 10 a la opción 2 y 5 más a la opción 3. Entonces, bajo esta estructura, la frecuencia es cuántas veces se repite un suceso. Es justo la cantidad de veces que nosotros encontramos un mismo dato, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Excelente. Bien. Posteriormente, vamos a entender, perdón, tabla de distribución de frecuencias. Si la frecuencia, acabamos de ver que es cuántas veces se repite un suceso, una tabla de distribución de frecuencias en estadística básicamente va a mostrar los datos mediante frecuencias, pero diferentes tipos de frecuencias. Se utiliza justo para variables cuantitativas, ¿no? La tabla de frecuencias es una herramienta que nos permite ordenar datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución o un conjunto de datos muestra. Aquí les pongo el ejemplo, ¿no? Nosotros, a través de un conjunto de datos, podemos determinar la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. ¿Para qué me sirve a mí aplicar todas estas fórmulas en la generación de una tabla de frecuencias? Pues bueno, estos datos que yo voy arrojando en una tabla de frecuencias son precisamente los datos que me van a permitir a mí analizar el comportamiento, qué es lo que está pasando del suceso que estoy analizando. Tenemos diferentes tipos de frecuencias. En este caso, nosotros vamos a analizar, básicamente 4 elementales: absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. La frecuencia absoluta nosotros la determinamos por cuántas veces se repite cada uno de los elementos que encontramos dentro del conjunto de datos. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de estas frecuencias absolutas. Ahorita vamos a ir discerniendo cada una dentro de un ejemplo. La frecuencia relativa básicamente es un valor digamos, la frecuencia relativa es el promedio, qué tan probable es que suceda tal o cual cosa. Y la frecuencia relativa acumulada hace referencia a la suma de las frecuencias relativas. Es un tanto tedioso, pero bueno, lo vamos a ir difiriendo, perdón, dentro de lo que son las ejemplificaciones y lo vamos a ir entendiendo, ¿ok? Bien, tenemos aquí un ejemplo. Esto es, hoy vamos a aprender a hacer una tabla de distribución de frecuencias únicamente para datos no agrupados, es decir, datos que no estamos englobando en intervalos. El ejemplo nos dice,
un profesor tiene la lista de las notas de matemáticas de 30 alumnos de su clase. Nos determinan en una tablita las 30 notas de matemáticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar las fórmulas y vamos a determinar las 4 frecuencias que acabamos de ver para poder observar el comportamiento de los alumnos del profesor a través de sus notas de matemáticas. ¿Ok? Bien, en primera instancia, lo que yo puedo observar dentro del ejemplo es que me están No dando... sé, Mande, mande. cortaba y no se escucha bien lo que dijo. ¿Me escuchan, chicos? Maestra, ¿Ya me escuchan bien, chicos? ya, Ok, bueno, continuamos entonces. Les comentaba precisamente que en este ejemplo nosotros vamos a aprender a hacer la tabla de distribución de frecuencias para datos que no están agrupados o que no vamos a englobar en intervalos. En este caso, en nuestra tablita nos están detonando básicamente las 30 calificaciones de los alumnos del profesor. Lo que queremos a través de esta tablita es analizar el comportamiento, ¿sale? Analizar eh, las notas como tal del profesor. Quiere de alguna manera a lo mejor eh, evaluar el rendimiento que están teniendo tanto sus alumnos como el rendimiento que está generando él como docente. En este caso, el primer paso que debo yo realizar es determinar la frecuencia absoluta, es decir, definir cuántas veces se repite cada uno de los elementos. En este caso, lo primero que voy a hacer es, del conjunto de datos que tengo yo aquí, voy a determinar en primera instancia uno que representa a un grupo de, por ejemplo, tengo calificaciones con 6, con 10, con 7, 5, tengo 8, 3, 4. En primera instancia, en esta primer estructura, lo que yo voy a hacer es delimitar qué número representa a cada intervalo. Bueno, a cada conjunto, vaya. Tengo un número 6, tengo varios 6, tengo varios 4, tengo varios 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si se dan cuenta, hay una estructura en la que yo estoy observando que hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sale? Hay calificaciones desde 3 hasta 10. Entonces, una vez que yo ya encontré, digamos, el número de calificación como tal, lo que yo determino es que hay calificaciones de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué? Porque yo ya ubiqué qué elementos tengo. Ahora sí lo que voy a hacer es contar cuántas veces se repite una calificación en 3 para poder conocer su frecuencia absoluta. Es decir, ok, empiezo a analizar mis datos y tengo aquí, por ejemplo, un número 3. Sigo observando mis datos y aquí tengo otro número 3. Si se dan cuenta y si seguimos buscando dentro de nuestro conjunto de datos, realmente ya no hay otro 3. Por lo tanto, la frecuencia absoluta de la calificación 3 será igual a 2. ¿Por qué? Porque la calificación más baja, que es 3, se repite 2 veces.
¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Bien. Ahora, también determiné que hay calificación 4. Bueno, voy a contar cuántas veces se repite esta calificación. Entonces, empiezo a observar mis datos y encuentro un número 4, otro número 4. Por acá tenemos uno más y por acá tenemos uno más. Dentro de mi conjunto de datos ya no hay otro 4 y entonces cuento 1, 2, 3 y 4. Es decir, la frecuencia absoluta de la calificación valuada en 4 es igual a 4, es decir, existe o se repite 4 veces la calificación 4, ¿ok? Bien, ahora entonces nos vamos a ir a buscar cuántas veces se repite la calificación valuada en 5. Bien, empiezo a delimitar. Aquí encuentro un número 5. Aquí tenemos otro. Por aquí tenemos uno más. Otro número 5. Acá tenemos otro. Y acá tenemos otro. Si se dan cuenta, me parece, no habría otro número 5. Contabilizamos y vemos que el número, la calificación 5 se repite 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Es decir, la frecuencia absoluta del número de la calificación 5 se repite 6 veces. Bien, nos vamos a analizar la calificación 6. ¿Cuántas veces se repite la calificación 6? Bueno, vamos a englobar todas las calificaciones que encontremos en 6. Tenemos acá. Aquí tenemos otra calificación en 6. Dos más. Y aquí hay una más. Contabilizamos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, la calificación valuada en 6 se repite 7 veces. ¿Ok? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 7. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar la calificación o dentro de la lista de calificaciones, la que se evalúa en 7. Entonces, encontramos una. Por acá hay dos más. Tenemos aquí dos calificaciones más. Y me parece que son todas, entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, dentro de las notas de calificación del maestro, son 5 sus alumnos que obtuvieron una calificación de 7. Ahora, continuamos analizando y para la calificación número 8 encontramos un total de 1, 1, 2 y 3. Entonces, 3 de los alumnos obtuvieron una calificación de 8. Nos falta o nos resta por contabilizar los alumnos que obtuvieron 9 y cuántos alumnos obtuvieron 10. En este caso, alumnos que obtuvieron una calificación de 9, tenemos 1 y 2. Tenemos 2. Y finalmente nos falta contabilizar cuántos alumnos tuvieron una calificación valuada en 10. En este caso, nos resta únicamente 1. Por lo tanto, lo determinamos. Entonces, el primer paso es ubicar en los números que representan, es decir, los que existen, y luego vamos a cuantificar cuántas veces se repite cada uno de ellos. Si yo hago la suma de todos estos números, me debe dar como total 30. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy analizando un total de 30 calificaciones, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí?
Sí, maestra. Bien, entonces, hasta aquí yo ya tengo o ya obtuve la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite cada uno de los elementos dentro de la tabla de datos. Bien, mi segundo paso será determinar la frecuencia acumulada, es decir, se calculan las frecuencias acumuladas, las cuales vamos a determinar por n', como la suma de frecuencias absolutas de los valores. Es decir, lo que voy a hacer aquí básicamente es ir sumando este valor más este. Lo que me resulte, le voy a sumar al siguiente. Lo que me resulte, lo sumo al siguiente y así sucesivamente. Es decir, inicio 2 más 0, 2. 2 más 4, tengo como resultado 6. ¿Ok? Bien, ahora 6 más 6, 12. Bien, ahora 12 más 7, 19. 19 más 5, 24. 24 más 3, 27. ¿Ok? 27 más 2, 29. Y 29 más 1 nos da como resultado 30. Al final, en el total, lo único que hago es tomar el último valor, que sería 30. De esta manera, lo único que hice fue obtener la frecuencia absoluta acumulada a través de los elementos. Es decir, cuando yo hablo de frecuencia absoluta acumulada es cómo una calificación va sumando o un conjunto de frecuencias absolutas van sumando hasta llegar al total de todo el conjunto de datos que estoy analizando. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Ok. Siguiente paso. Hasta aquí yo ya tengo el número representativo de los datos que tengo. Obtuve ya la frecuencia, es decir, cuántas veces se repite cada uno de los elementos y cómo es que cada elemento va sumando en torno a conjugar el total de datos. Ahora, lo que voy a hacer es determinar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a determinar a través de la siguiente fórmula. Es decir, que vamos a dividir cada elemento de la frecuencia absoluta entre el total que obtuvimos de datos. Es decir, la frecuencia relativa la vamos a determinar por f minúscula prima y esto va a ser igual a dividir cada una de las frecuencias absolutas sobre el total de datos que tenemos. Es decir, en este caso, lo que yo voy a hacer es dividir 2 entre 30 para obtener de alguna manera su promedio de posibilidades. Es decir, 2 entre 30 nos da un total de 0.066. Aquí importante para que no nos confundamos, vamos a redondear siempre a 2 decimales. Es decir, que cuando tengo números que terminan en 0.666, lo que voy a hacer es redondear a 2 decimales y entonces tengo como resultado 0.07, ¿ok? ¿Sí entendimos esta parte? Por ejemplo, en realidad aquí mi calculadora me marcaría 0.06666 infinito. Lo que yo hago es reducir, lo único que quiero es redondear a tener 1 y 2 decimales. Entonces, si lo que yo quiero solamente es dejar 2 decimales, observo qué número es el siguiente que tengo. Si es 5 o mayor a 5, yo elimino todos los demás y este valor, se incrementa en 1. Si es menor a 5, se queda como está, pero como el valor que tenemos en esta posición es mayor a 5, entonces nos quedaría redondeado como 0.07. ¿Ok? Bien. Ahora entonces, frecuencia relativa. Frecuencia relativa es igual a
mi frecuencia absoluta. En el segundo caso, mi frecuencia absoluta es 4. 4 entre el total de elementos. ¿Cuál es mi total de elementos? 30. 4 entre 30 es igual a 0.13. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, vamos bien. Ok, ahora. Frecuencia nuevamente relativa. 6. Ahora el caso es 6 entre el total de elementos. 6 entre 30. Tengo como resultado 0.2. Bien, siguiente caso. Frecuencia relativa va a ser igual a frecuencia absoluta, que en este caso sería 7, sobre el total de elementos. 7 entre 30, 0.23. ¿Ok? Bien, continuamos. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? 5, que sería mi frecuencia absoluta, sobre el total de elementos. Entonces, 5 entre 30 me daría como resultado 0.17. Bien, continuamos con el siguiente elemento. 3, que sería mi frecuencia absoluta, sobre el total de elementos, que es 30. 3 entre 30 nos daría como resultado 0.1. Bien, continuamos. Nuestro siguiente caso es 2. 2 entre el total de elementos, que sería 30. 2 entre 30 nos da como resultado 0.07. Y finalmente, 1 entre el total de elementos, que es 30, nos daría como resultado 0.03. Ahora bien, mi total en esta estructura de frecuencia relativa va a ser igual a la suma de 0.07 más 0.13 más 0.2 más 0.23 más 0.17 más 0.1 más 0.07 más 0.03 y nos da como resultado un valor total de 1. ¿Qué es la frecuencia relativa? Básicamente la frecuencia relativa, si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo es generando una especie de promedio entre, digamos, está generándonos la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de que alumnos saquen una calificación de 3 es esta, pero a través de datos que ya conozco, ¿vale? Entonces, estos datos son precisamente los que yo quiero analizar o los que me van a dar de alguna manera, las herramientas para entender un análisis estadístico. ¿A qué voy con esto? En el paso número 4, nosotros tenemos que determinar la frecuencia relativa acumulada. Al igual que la frecuencia absoluta acumulada, lo único que vamos a hacer en la frecuencia relativa acumulada es ir sumando de manera cruzada cada elemento. Es decir, en primera instancia, 0.07 más 0, evidentemente tendría 0.07. Lo que hago es sumar 0.07 más 0.13 y aquí obtenemos un resultado de 0.2. Ahora, 0.2 más 0.2, tengo 0.4. 0.4 más 0.23 nos da como resultado 0.63. 0.63 más 0.17 nos da como resultado 0.8. 0.8 más 0.1 tenemos 0.9. 0.9 más 0.07 nos da como resultado 0.97. 0.97 más 0.03 nos da como resultado el valor de 1 y solamente traspolamos en total a 1. ¿Vale?
De alguna manera, lo único que estamos haciendo es reafirmar que nuestros datos están siendo correctos. Si aquí me hubiera salido un número diferente a 1, significaría que habría hecho yo en esta operación algo de manera incorrecta. Bien, una vez que yo ya estructuré, hasta este punto, yo ya generé una tabla de distribución de frecuencias de los datos o de las 30 calificaciones de los alumnos del maestro de matemáticas. Ok, sí, los datos ya están ahí, pero ¿de qué me sirve a mí estar haciendo este tipo de operaciones? Pues bueno, lo que buscamos desde el principio, como les mencionaba, es precisamente generar un análisis. A partir de estos datos, o a partir de la tabla de distribución que nosotros acabamos de generar, yo puedo graficar los datos y a través de ello yo puedo ir analizando qué es lo que está ocurriendo o cuál es el comportamiento que están sugiriendo este tipo de datos. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que yo tengo que graficar? No grafico toda la tabla de distribución de frecuencias, solo grafico los dos elementos que a mí me interesan. En primera instancia, necesito forzosamente el elemento, ¿no? El elemento que estoy analizando, en este caso las calificaciones. ¿Cuántas personas tienen calificación de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10? Calificaciones como tal, ¿sale? Las ubicamos en la parte de abajo. Ahora, ¿qué es lo que me interesa conocer en una gráfica a través de la tabla de distribución? Precisamente lo que yo quiero es obtener o definir esta parte que sería básicamente la frecuencia relativa, ¿sale? Lo que yo grafico es el elemento evidentemente que estoy analizando y la frecuencia relativa, es decir, cuál es la probabilidad que tiene de que suceda ese, cuál es la probabilidad que está sugiriendo este suceso. En este caso, entonces, es justo los dos elementos que yo requiero graficar, ¿sale? Grafico el elemento que estoy analizando y la frecuencia relativa. En este caso, si se dan cuenta en mi gráfica, lo que está determinando es alumnos con una calificación de 3 están en un rango de 0.07. Alumnos que tienen una calificación en 4 están oscilando en un rango de 0.13. Alumnos que tienen una calificación de 5 están en 0.2. Los que tienen por lo menos ya la calificación mínima probatoria en algunos de los casos está oscilando hasta 0.23. Y si se dan cuenta, hasta aquí estoy viendo que mis alumnos en matemáticas están alcanzando la calificación mínima en 6, ¿no? Es el elemento que más consigo obtener. Posteriormente, pues ya calificaciones más certeras, 7 está oscilando en un 0.17, calificaciones en 8 van a 0.1, calificaciones en 9, 0.07 y calificaciones en 10 en 0.03. ¿Qué es lo que yo pudiera definir a través de este análisis del profesor? Pues bueno, que hay una variación, pero al final del día tengo más alumnos en calificación reprobatoria que en calificación aprobatoria. Si bien mi tope más alto es precisamente aquellos que alcanzan a pasar. ¿Cuál sería el análisis estadístico del profesor? Pues bueno, precisamente el hecho de determinar a lo mejor una nueva estrategia. ¿Por qué? Porque sus calificaciones no están siendo realmente lo más óptimo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profa, sí, No, vamos maestra. bien. ¿Seguros? Sí. Ok. Bueno, hasta aquí nosotros terminaríamos el tema de hoy. Pero ya saben que tenemos que entregar actividad clase y les explico, ¿sale? ¿Qué es lo que requiero que realicemos? Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a hacerme una ejemplificación de lo que acabamos de realizar.
van a aplicar la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Todavía no conocemos la estructura para datos agrupados, solamente para datos no agrupados, ¿sale? Van a aplicar el análisis estadístico a una situación que ustedes quieran. El ejemplo, básicamente es un ejemplo de ustedes para aplicar dentro de las fórmulas que acabamos de ver, ¿sale? Es decir, ustedes deberán generar su propia tablita de datos, es decir, la tablita de datos que en el ejercicio yo les expliqué aquí, ustedes tendrán que generarla. ¿De qué la van a generar? De lo que ustedes quieran, de edades, de estaturas, de promedios, del dato estadístico que ustedes sugieran. Por ejemplo, si recuerdan la clase pasada, hablábamos de las variables que ustedes pudieran analizar dentro de su proyecto de seminario de investigación. Puede ser que a lo mejor ustedes me describan diferentes datos ficticios, no reales, porque pues no pudimos salir a hacer ninguna encuesta ni nada. Pero, por ejemplo, quienes me estaban, hay un proyecto justo que habla de por qué no aprueban muchos alumnos en matemáticas. Puede ser a lo mejor un análisis estadístico de índices de reprobación. O pueden hacer un análisis estadístico. Por ejemplo, me parece que había un proyecto de pues que no hay como manera de que los alumnos puedan conectarse a sus clases por los recursos y demás. Ustedes generan su propia tabla de datos y ustedes me van a determinar qué elementos se analizarían, ¿sale? Quiero su tabla de distribución de frecuencias, su tablita de datos, toda su analogía y su gráfica, ¿sale? Esta actividad es para realizar hoy, se entrega hoy antes de las 3:30, ¿sale? Y para la semana necesito que por favor apliquen los mismos elementos que acabamos de ver a estas dos estructuras. Aplica la tabla de distribución de frecuencias para los siguientes datos no agrupados, es decir, estos son ejercicios que van a tener que realizar, aplicar las mismas fórmulas que acabamos de ver, pero para calificaciones de 50 estudiantes y para estaturas de 50 estudiantes. ¿Dudas? Eso es para tarea entre semana, de aquí al Esta es viernes. para tarea, sí, de aquí al viernes y esta es para ahorita. Si no la terminan, por lo menos quiero ver su avance, ¿ok? Ok. Sí, profa. Gracias, chicos. Ahorita les comparto la presentación en su grupo. Sí, Gracias, profe. maestra. Gracias.